Continuamos con la mesa redonda Nuevos modelos de construcción, para lo que contamos con la participación de Óscar Azcárate, director general de Baskegur, Pablo García Estraín, director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno vasco, Pedro Rebollar, director general de JIT Housing, y para moderar esta charla contamos con Marta González Cavia, arquitecta de GIC Arquitectos. Bienvenidos a los cuatro y gracias por acompañarnos hoy. Preparados, ¿no? Arratsaldeon, buenas tardes a todos. En esta mesa redonda, la última ya del Congreso, dedicada a los nuevos modelos de construcción, vamos a reflexionar sobre este tema. Tenemos el placer de contar con la participación de tres invitados de referencia en este sector. Óscar Azcárate es ingeniero agrícola por la Universidad Pública de Navarra. Actualmente es director general de Baskegur, organización que aglutina a toda la cadena de valor forestal madera del País Vasco, desde los propietarios forestales a las industrias de la madera. Con más de 25 años de experiencia en el sector de la madera, ha trabajado como director comercial de Olcha, del Grupo Olcha, empresa líder en la construcción de grandes edificios de madera laminada encolada y en otras empresas del sector. También ha realizado labores de coordinación y gestión en el desarrollo de proyectos estratégicos en el sector forestal madera para diferentes entidades y clústeres, como ASI Fundación, AVIC, la Diputación Foral de Álava. Es miembro de comités de organización y certificación de diferentes entidades de la materia. También es responsable de PEFC Euskadi y director de los cursos de verano de la UPV sobre la construcción y rehabilitación con madera. Promotor y profesor en el Máster de Arquitectura de la UPV, Máster de Estructuras, Construcción y Diseño en Madera. Vamos, que es un experto en lo que es la construcción de madera, Óscar. Pablo García Estraín es director de Vivienda, Suelo y Arquitectura en el Gobierno vasco. La Administración Pública, desde la que lidera la construcción de vivienda pública y los proyectos de innovación en este ámbito desde el año 2017. Pablo es arquitecto por la Escuela de Arquitectura y Paisaje de Burdeos y posgrado DEA en proyectos arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de la UPV-HU en San Sebastián. Antes de pasar a formar parte del Ejecutivo Autonómico, ejerció en el sector privado durante más de 15 años, con obra construida en ambos lados de los Pirineos. Su trabajo actual se centra en buscar soluciones al grave problema del acceso a un hogar en Euskadi. La rehabilitación de barrios en proceso de degradación y otras actividades de rehabilitación, junto al fomento de edificación y urbanización sostenibles, forman parte de su quehacer diario. Pablo tiene mucho que ver con el recientemente aprobado Decreto de Habitabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pedro Rebollar. Pedro Rebollar es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, Tecnun, y MBA Executive por la Universidad de Deusto. Pedro Rebollar ha desarrollado su carrera profesional en los sectores de la fabricación de bienes de equipos, auxiliar de automoción, EPCs de plantas de generación de energía por valorización de residuos y EPCs de grandes plantas de generación de energía a partir de recursos renovables. Desde el 2014, su carrera profesional se desarrolla en el ámbito de la construcción industrializada, de viviendas, habiendo realizado varios proyectos con tecnología propia. Pedro Rebollar ha desempeñado las máximas responsabilidades en los departamentos de producción, calidad, compras, construcción, operaciones, comercial y dirección general. Bueno, con esta participación vamos a entrar en materia. El modelo actual de la construcción es todavía muy tradicional y evoluciona muy lentamente. Llevamos oyendo hablar de décadas, desde los años 60 del siglo XX, de la industrialización, de la prefabricación, pero estos modelos no acaban de consolidarse en nuestro sector. A pesar de que en la actualidad existen graves problemas de mano de obra cualificada que generan una situación complicada en la construcción y que los criterios de economía circular y sostenibilidad pues, han pasado a ser vectores claves en el sector, este cambio en la construcción pues, está resistiendo.
¿Cuáles creéis que son las razones por las que el sector de la construcción no da ese paso adelante? ¿O por qué le cuesta tanto al sector de la construcción innovar? ¿Cuáles creéis que son las razones? ¿Yo? Venga, Óscar. Bueno, Arratsalde-on, guztioi. Antes que nada, gracias por la invitación al Grupo Correo y a todos los colaboradores por esta oportunidad de estar aquí hoy en este Teatro Campos Elíseos, que para un guipuzcoano como yo impresiona bastante. Y yo, respondiendo a la pregunta, bueno, creo que se da una situación paradójica. Por un lado, el sector de la construcción sí que innova y tiene una larga tradición de innovación, y que todo el siglo XX hasta nuestros días está lleno de casos de intentos y de algunos fallidos, otros menos fallidos, de industrialización, y todos ellos han hecho avanzar el sector de la construcción. Entonces, yo creo que sí que avanza. Lo que pasa es que igual siempre le pedimos más al sector de la construcción. Si hablas con los representantes del sector, al mismo tiempo te dicen, y tienen razón, que es un sector muy flexible y muy dúctil y se adapta muy bien a las circunstancias. Entonces, yo creo que se da una situación paradójica en la que, bueno, le pedimos cada vez más al sector de la construcción en términos de tecnificación o de aportar de tecnología a la industrialización y bueno, todo ese vector de modernización. Pues la situación paradójica es que el modelo de los 60 del que hablábamos y que fomentó tanto la industrialización era un modelo extensivo. Y ahora estamos en un modelo mucho más concentrado sobre la ciudad construida, sobre crecer sobre las ciudades que ya existen y bueno, la replicabilidad que igual exige la industrialización, pues choca un poco con la procelosa mar del planeamiento urbanístico y bueno, y los contextos construidos que son mucho más constreñidos que hacer desarrollos urbanísticos, digamos así, de suelo urbanizable en una visión desarrollista, ¿no? Entonces, estamos pidiéndole dos cosas un poco contradictorias al sector de la construcción: industrializarse y al mismo tiempo trabajar sobre lo ya existente. Entonces, ahí es donde yo creo que está un poco la fricción. O sea, la rehabilitación versus la nueva construcción, ¿no? Dices que también hay cierto choque. Arratsalde-on, guztioi, buenas tardes a todos. Yo quisiera dar la visión, digamos, del que lleva en esta pelea desde hace años y un poquito cómo ha ido esa evolución, ¿no? Nuestro caso, que es un sistema de construcción industrializada 3D, es decir, con una fabricación del edificio donde sustituimos, digamos, el sobrecota cero de tradicional frente a una solución industrializada, bueno, con la perspectiva del tiempo reconoces que es un cambio muy radical, ¿no? Entonces, pues bueno, lógicamente ese tema cultural, la aversión al cambio, ese tipo de cosas, no se ve entonces, ¿no? En el 14, por ejemplo, no se veía necesario el tema de la sostenibilidad. Hoy cualquiera compra el tema de la sostenibilidad. En el 14 se consideraba que era pagar por algo que no, por un valor que no tenía sentido pagar, ¿no? Entonces, bueno, ese sería nuestro caso, ¿no? ¿Cuándo ha habido realmente el cambio de paradigma, digamos, de aceptación, de ir hacia modelos como el nuestro? Pues cuando se han, digamos, todos los recursos o la gran parte de los recursos que tradicionalmente se utilizaban en construcción tradicional, que estaba basado en eso, en recursos casi infinitos y baratos, pues eso ya no existe, ¿no? Entonces se empieza a ver otras soluciones. En nuestro caso concreto, pues bueno, la clave ha estado en poder mostrar edificios que ya hemos construido y dar esas certidumbres. Pero existen otros sistemas constructivos, que pueden ser 2D, pueden ser baños industrializados. Esto sí que tiene una mayor penetración, esto sí que tiene una mayor aceptación por parte de promotores y de constructores, ¿no? Porque realmente el cambio, digamos, conceptual, cultural, es pequeño, ¿no? Entonces, la penetración de este tipo de sistemas es más rápida, está siendo más rápido y yo creo que tiene un potencial muy alto y va a haber una capacidad de producción muy alta que va a satisfacer estas primeras, digamos, necesidades. Y al final lo que se trata es de generar precisamente eso, esa confianza, esas certidumbres, esa idea de que lo industrial, en todos los demás ámbitos de la vida, consideramos que lo industrial tiene mejor calidad, ¿no? Entonces, bueno, sobre lo que se va haciendo, yo creo que ahí se va generando esas certidumbres, lo que se pueda visitar, lo que se pueda tocar, y bueno, pues realmente esto merece la pena ser pagado, ¿no?
Entonces, bueno, es un poquito la percepción desde el que está en ese proceso, ¿no? De intentar, también hay un proceso, lógicamente, de didáctico, ¿eh? Nosotros tenemos que emplear gran parte de nuestro tiempo en transmitir eso, ¿no? En enseñar lo que hemos construido, en todo este tipo de cosas. Es una labor también nuestra, no lanzamos la piedra a otro tejado, también hay una parte nuestra, sí. Bueno, estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que se está comentando. Yo sí que creo que hay una diferencia y nosotros también venimos pues ya de esa, un poco tal y como comentaba, ¿no?, la experiencia esa de lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años sobre todo. Sí que es cierto que bueno, pues existían sistemas constructivos preindustrializados. Es verdad que en una tipología de obra, yo creo que el gran salto que se está dando en los últimos años, y ya hablando un poco también de lo que nosotros representamos, no solo sistemas preindustrializados, sino también en madera, yo creo que ha habido un cambio importante en los últimos años. ¿Por qué? Porque dar el salto ese de hacer sistemas preindustrializados en madera laminada o en otros sistemas de acero, en lo que eran obras más públicas, instalaciones deportivas, se hablaba del 2D en vivienda, pero claro, el gran salto viene a lo que es ya ese tipo de edificación en altura, que ya es ahí donde vemos realmente el choque, ¿no? y lo del cambio de modelo, ¿no? El poder hacer una obra con un arquitecto, con este tipo de sistemas, hace 25 años podía ser relativamente sencillo cuando hacíamos este tipo de obras. El dar el salto a la edificación en altura es en el que yo creo que ya es donde vemos que tenemos que cambiar muchas cosas. Antes también, antes también lo veíamos, porque de alguna forma eras una rara avis, y yo creo que eso algo se estaba comentando en el sentido de esto no va de cambiar un material por otro, en proponer una solución constructiva alternativa a otra y hacer todo como se hacía, sino que tienes que cambiar todo. Aquí tienes que planificar una obra 3 o 4 meses antes, tienes que definirla completamente, tienes que hacer un despiece, un cálculo. Ese tipo de decisiones muchas veces chocan con una construcción convencional, tal y como se entendía y vamos viendo, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Para eso, al final lo comentaba, el tema de la formación para nosotros, ¿no? Un poco refiriéndome a la pregunta, ¿cómo crees que se podría renovar? Para mí es básico el tema de la formación. Yo creo que en ese sentido tenemos que formar a los agentes del sector en estos sistemas, nuevos sistemas, y en esta forma nueva de entender el cómo se acomete una obra, ¿no? Y cómo se acomete un proyecto. En esos plazos que decía, en esa definición, mucho antes de lo que igual se hace. Y no solo formación en el ámbito constructivo, sino también el de las certificaciones, informes de impacto. Eso luego ya hablaremos igual más adelante de eso. Pero yo entiendo que es necesario y bueno, estamos en ello, ¿eh? Yo creo que se está en el camino. Me alegra escucharlo, ¿no? que muchas veces los cambios tienen que pasar por un periodo de dificultad y ralentización para madurar, ¿no? Y estar preparados. De lo que no cabe duda es que el sector de la construcción es muy complejo. Comentabais algunos apuntes, ¿no? Que técnicamente pues lo que supone. Pero es que además aglutina agentes de naturaleza muy diversa. El ciclo va desde la disponibilidad de la materia prima hasta el usuario final. Y inciden de manera muy diferente en todo su proceso y la toma de decisiones. Yo creo que eso también puede tener que ver. Es un marco en el que entran en juego muchos aspectos, porque entra en juego el marco normativo, que muchas veces también marca y condiciona mucho el diseño arquitectónico, los promotores, los constructores, los propios usuarios que no se creen lo que puede ser. Y además tiene muchas sinergias, no solamente ya cambia el sistema. Yo he vivido que la entrada de sistemas ya solamente de una pequeña parte, ¿no? Como la tabiquería seca, pues ha costado muchísimo porque hay cierta reticencia y hay muchísimas sinergias. Y además hay muchas creencias que son limitantes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Es mejor lo malo conocido que lo bueno. Entonces, vemos continuamente las bondades de muchos sistemas de construcción y prefabricación, pero a pesar de ello, los cambios cuestan mucho. ¿Cómo creéis? Habéis apuntado que creéis que hay como un cambio, ¿no?
en la actualidad, pero ¿cómo creéis que se podría fomentar o apoyar esa renovación del modelo actual, innovarlo? ¿Creéis, por ejemplo, que está ligado, ¿creéis que la implantación de tecnologías como el BIM, que en la prefabricación y la industrialización lo utilizáis, es vuestra herramienta básica, pero que ya se está utilizando de manera generalizada, puede ayudar o puede ser un vector clave y tractor para que se produzca una transformación innovadora del sector? O, bueno, un poco, ¿cómo veis eso? ¿Y cuáles son las claves desde vuestro punto de vista que pueden impulsar la implantación de nuevos modelos? Óscar, a ver. A ver, yo creo que eso es algo evidente, ¿no? La utilización de herramientas de digitalización es como cualquier otro sector, yo creo que son fundamentales. Pero yo lo que siempre suelo echar en falta es, yo creo que esos sistemas existen, los estamos utilizando, es verdad que va a haber todavía que hacer una transición a una mayor formación, divulgación, establecer de alguna forma esas herramientas como mucho más habituales que lo que pueda ser algo especial, ¿no? Se utiliza que sea algo normal, pero sí que yo suelo echar en falta cuando hablamos de esa digitalización y ese mayor control de la obra es que de alguna forma nosotros podamos tener un control total de la obra, no solo a nivel de materiales, de soluciones constructivas. Nosotros, en ese sentido, vivimos una situación bastante complicada, que es la de que estos sistemas o estos materiales a veces puedan valorarse en cuestiones de es caro, es barato. Si las herramientas de digitalización no solo implican el qué voy a construir, cómo lo voy a construir y un paquete de información adherido a esa solución, sino que también qué impacto tiene la utilización de unos materiales u otros, de dónde vienen los materiales, todo eso, y que luego alguien sea capaz de poner en valor todo eso, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves por las cuales luego, que también saldrá, supongo, el tema de más coste o menos coste, yo creo que es importante para poder tener toda la información y luego cuantificar todo en valores, ¿por qué no económicos? Es decir, la sostenibilidad tiene un valor también económico, la seguridad en la obra, que lo que estamos planificando en una obra sea exactamente lo que luego hagamos en la obra. Venimos de un tipo de construcción donde los modificados y los desfases que había en los presupuestos ha sido algo terrible, y nosotros abogamos por hacer un sistema de construcción preindustrializado donde usted tiene un precio al principio planificado y yo le digo lo que le voy a hacer en la obra como industrial y usted me dirá como constructora cómo lo va a hacer y hacemos un producto tal cual. Claro, eso al final tiene un coste infinitamente menor de esa pregunta injusta a veces de ¿a cuánto el metro cuadrado de este sistema, ¿no? Entonces yo creo que ¿y para qué tiene que servir? Pues todo lo de digitalización, al final lo que nos tiene que servir es a ordenar todo eso y a darnos información mucho más veraz y en la mayoría de los casos está contrastada con certificaciones objetivas. O sea, que para ti una de las claves es que a la hora de valorar una alternativa tradicional o una alternativa industrializada o más innovadora es que metamos en la ecuación de los resultados y traduzcamos otros beneficios, ¿no? Que directamente igual no se contemplan más que el nivel de presupuesto, pero hay otros beneficios económicos a lo largo de la vida útil, de plazos, a eso te refieres, ¿no? De una manera más integral. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y esto lo dijeron los de la promotora, la propiedad, en este caso, el edificio Stadthaus en Londres, es de los primeros edificios que se hizo en contralaminado, en CLT, madera contralaminada, tableros, 9 plantas, fue el primer edificio un poco de referencia que se hizo en Londres. Nosotros pensábamos, el sector, que ese edificio se había hecho porque la mitad de los pisos son VPO, lo otro es de libre, que se habían hecho por una cuestión de, que Londres quería hacer algo, un proyecto sostenible medioambientalmente y en el fondo no era así. Cuando hablamos con los ingenieros, con la promotora, hicimos una visita a Londres, lo que nos dijeron era que era una cuestión económica. Claro, si tú comparas metro cuadrado de solución constructiva con otra, seguramente era más cara.
¿Qué pasa? Que ellos valoran otras cosas. Hicieron un informe de impacto que podían tener, si cerramos toda la zona comercial cercana a la obra, qué impacto tenían los comercios de la zona. Lo calcularon. Claro, no es lo mismo tener una obra cerrada 6 meses, 1 año, 2 años. Temas de seguridad, la sostenibilidad, ya, CO2, crédito. Es decir, si haces una cuantificación de todo eso, ahora sí que podemos tomar una decisión aproximada, de cuánto me está costando la obra en todos los términos, ¿no? Digo principalmente económico porque suele ser la clave muchas veces, ¿no?, en construcción, pero también hay otros temas, ¿no? Y va un poco por ahí cuando he dicho lo que... Yo creo que siempre nos comparamos con otros países y siempre decimos que todos los demás están mucho más adelantados que nosotros y hacen todo mucho mejor que nosotros. y luego, que en parte a veces es verdad, pero solo a veces. Pero hay que ver un poco por qué. Yo creo que también en sistemas anglosajones, donde todo el tema del BIM y todo el tema de la colaboración, el modelo colaborativo está mucho más implantado que aquí, hay que ver si es tan directamente importable aquí. Aquí yo creo que el cambio o la asignatura pendiente que tenemos es pasar de un marco de desconfianza a uno de confianza y, por tanto, de colaboración. Aquí, si nos quitamos las caretas todos, en una obra es un conflicto de intereses. O sea, todo el mundo tiene un interés distinto. Y de parte, digamos. La propiedad quiere que le cueste lo menos posible, el constructor quiere ganar el máximo posible, el arquitecto quiere defender su proyecto, que no se lo desdibujen del todo. Bueno, una bronca. Una obra es una pelea, es así. Aquí es así. En Inglaterra igual son súper colaborativos y todos llegan a pactos y todos son ciudadanos nórdicos ejemplares. Aquí no funcionamos así. Entonces, el gran problema que tenemos nosotros si queremos importar esas tecnologías que efectivamente nos van a permitir ser mucho más precisos es cambiar esa mentalidad. Eso para empezar. Y eso me parece que es la gran asignatura pendiente, y la primera que tiene que hacer los deberes es la Administración, que ya sé que me vais a decir que no somos los primeros que tenemos que hacerlo, y sí, somos los primeros que tenemos que hacerlo, y estamos en ello. Y luego hay que conseguir un modelo que de alguna manera nos permita esa planificación y esa anticipación, pero nos permita nos permita conservar una flexibilidad y evitar una rigidez que, por lo que yo estoy viendo, tanto los procesos de industrialización como los de digitalización no siempre permiten. Entonces, claro, como nosotros nos manejamos por los parámetros que nos manejamos, pues nos está costando mucho implantar esto. Luego ves cómo se implantan las metodologías BIM en países donde, digamos, el sector de la construcción está menos estructurado y le sirve como palanca para combatir cierta informalidad del sector. Nosotros tenemos un entramado de promoción de la ciudad y de promoción de la vivienda y de promoción que está muy estructurado. Entonces, venir sobre ese entramado a superponer nuevas metodologías, pues es mucho más costoso. Venimos de otras tradiciones, lo cual no siempre es malo. Estando 100% de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, yo quería dar otro ángulo, ¿no?, quizás a este punto, ¿no? Y para mí, sí, tirando el hilo lo que ha dicho Pablo, la generación de confianzas a partir de la certidumbre, en eso las tecnologías nos pueden ayudar. Es cierto que, lógicamente, al que llega nuevo se le piden más cosas que el que está, pero bueno, hay que aceptar ese reto, ¿no? Yo creo que en esa certidumbre, esa certificación, todo esto, ganaremos esa credibilidad. Y luego, por otro lado, tenemos que hacer un esfuerzo en normalizar, en hacer normal, me refiero. Hay iniciativas privadas, pero las iniciativas públicas son de más calado. Son de más calado, digamos, para la sociedad, porque entiende que una apuesta pública es una apuesta más importante. Aquí tenemos un ejemplo claro que ha hecho la apuesta que ha hecho el Gobierno vasco, Visesa, con el proyecto, concretamente Visesa, con el proyecto del diálogo competitivo, para normalizar, hacer normal ese hecho, o Nasubinsa en Navarra. Eso es fundamental.
Es decir, que desde lo público se apueste por ellos, se hagan proyectos que puedan ser analizados, visitados, palpados, va a llevar a la normalidad. Digamos, la sociedad ya empieza a normalizar eso. Yo hace 10 años no recibía un email de nadie diciéndome que había visto ningún tipo de noticia asociada a la industrialización. Hoy me llegan emails de todo tipo de amigos que están en cualquier ámbito no relacionado con este, ¿no? Es decir, eso es importante, ¿eh? Nosotros, los proyectos que hemos construido, que hemos fabricado, las promotoras cuando lo han sacado a la venta se dan cuenta que las preguntas de las personas son básicamente las mismas, ¿no? ¿Puedo cambiar el suelo, el color, ese tipo de cosas, ¿no? Y una vez que construyes te das cuenta que las siguientes promociones pues se tiene una venta mejor. Por eso yo creo que hay que hacer, la tecnología nos va a ayudar a esas certidumbres y por otro lado tenemos que hacer normal este tipo de soluciones constructivas, ¿no? Creo que son dos grandes retos. Al hilo de lo que comentabas, Pedro, desde la Administración, tú estabas comentando, ¿no?, que tienen mucha visibilidad y obras de más calado, ¿no? Así es. Pero desde la Administración Pública sí que se están dando pasos y realizando esfuerzos en la innovación del sector. La práctica de nuevos modelos, muchas veces es la propia Administración la que hace un prototipo de viviendas sostenibles o un prototipo de viviendas industrializadas, fomentando también criterios de economía circular que, a mi entender, están muy relacionados, porque la industrialización y la prefabricación pues, van de la mano, ¿no?, con lo que es la economía circular, con la reutilización. Y, por ejemplo, la Ley de Administración Ambiental del 2021 de la CAP también obliga a que todas las obras tengan un porcentaje del 40% de material reciclado. Bueno, son pasos que se van dando y que normativos y que inciden directamente. Las guías de sostenibilidad que se llevan aplicando pues, ya muchos años, de IOBE, proyectos pilotos, proyectos de innovación y que ayudan a fomentar esto. ¿Qué más creéis que podría hacer la Administración? Eso que hablen, Pues para al hilo de lo que comentaba también Pedro, ¿no?, para ayudar a ver si se... Tomo yo la palabra, si te parece, Óscar. Sí. Digamos, lo que he comentado yo antes, nuestros proyectos, digamos, de edificación, de vivienda colectiva, esto da un empaque mayor al tema de industrialización que proyectos pilotos, viviendas unifamiliares y demás, ¿no? Cuando ya uno ve un edificio dice, bueno, esto parece que va en serio, ¿no? Eso sin duda hay que seguir haciéndolo, pero aunque igual yo soy el optimista aquí de la película, pero yo el problema lo que veo es en la capacidad de poder promover, porque no hay recursos para construir, ¿eh? No hay tradicionales y los industriales son cortos, ¿eh? Nosotros no podemos, las fábricas no se pueden multiplicar de un día para otro. Entonces, yo lo que creo es que hay que generar ese semillero, ese caldo de cultivo, ¿no? Entonces, hay que, de alguna manera, desde lo público, habría que fomentar, no sé, llamémosles startups, llamamos lo que sea, es decir, el riesgo de colapso financiero de alguien que empieza con este tipo de temas es muy alto. Es decir, no pidamos, digamos, bueno, para determinados proyectos sí, pero abramos proyectos para aquellas empresas, para aquellas soluciones que todavía no han hecho. Si no han hecho, no pueden demostrar que son ciertos esos sistemas. Apoyemos eso, considerando que va a haber, digamos, que haber fracasos técnicos, parte de los fracasos técnicos, pero con los aciertos podremos multiplicar ese tejido, que va a ser para mí uno de los problemas a corto, medio largo plazo. Te dejamos para el final, Pablo. Sí. Bueno, yo esto ya me lo ha escuchado decir muchas veces Pablo y porque, bueno, si algo tengo que agradecer es que esa interlocución y ese trabajo existe. Hemos estado en grupos de trabajo y se están haciendo diferentes planteamientos, o sea que yo creo que eso es positivo ya desde el punto de vista de que sí que existe una voluntad de poder trabajar en estos temas, ¿no? Pero sí que en la parte que comentabas, ¿no? Yo creo, Marta, decir que has dicho muchas cosas que se están haciendo por parte de la Administración, las cuales son muy positivas y son muy interesantes,
Una que nosotros echábamos en falta y que hemos peleado y que yo creo que por fin se está viendo y ya se está trabajando, como decía, incluso con IOBE, que comentabas, ¿no? Que es, nosotros creemos mucho en eso de la circularidad, pero echábamos en falta el poder trabajar también con productos naturales y renovables, es decir, la bioeconomía. Uno de los 3 ejes principales de la estrategia de bioeconomía es la construcción sostenible, sea en el material que sea. ¿Qué pasa? Que en Euskadi, materia prima en abundancia de natural y renovable es la madera. Como dato para los que están aquí, que seguramente no conocerán, más del 70% de la madera que consume la industria de Euskadi viene de Euskadi. Un 27-28% de regiones limítrofes, Soria, Burgos, algo de Aquitania. Es decir, tan solo se importa un 1 o 2%. Este modelo en la construcción, yo invito a alguien que lo contraste y que lo compare, no tenemos. Entonces, es decir, si un material que nosotros incluso no le llamamos ni residuo, le llamamos subproducto, porque nuestro subproducto vale dinero, no tenemos que gastarnos. Hoy oía noticias con las incineradoras, ¿qué va a pasar? Lo nuestro es darle un valor añadido a ese subproducto, ¿no? Se puede reutilizar, se puede desmontar un edificio, como sabéis, obra seca, podemos utilizarlo cuantas veces sea, se tritura, se convierte en otro tablero. Toda esa ventaja nosotros echábamos en falta que tuviera un valor dentro de... Bueno, ahora ya en la guía de construcción de IOBE por fin entramos, en la última, pero quiero decir que ahí estamos lejos de esos países, es verdad, Pablo, que a veces un poco en el chip, ¿no? Y tradicionalmente pues estamos lejos y traer esos sistemas constructivos a veces nos costaba porque realmente, es verdad, tienen otras formas de construir, ¿no? Pero yo sí que echábamos en falta eso. Y por último, y ya con esto acabo porque sé que estoy obligado a decirlo, esa materia prima que viene de lo local está ligada a un propietario que cuida el monte, que tiene sus beneficios, sus servicios ecosistémicos, monte por el que vamos a pasar. Es decir, tiene muchas ventajas, ¿no? Esto nunca hemos visto que se valorice de ninguna forma. Ahora estamos viendo cómo se pagaría esos servicios de pagos ecosistémicos, pero nunca se ha valorado que en una obra la madera pueda venir de Brasil o pueda venir de Austria o pueda venir de Euskadi, o que el acero venga de China, ¿no? Nunca ha existido ese... Por eso yo creo que ahí hay que establecer criterios y ahí hay que entrar para poder hacer esas... que esa preindustrialización tenga esa lógica también, ¿no? Sí, eso que dices es muy... Y esto es extensible a los de sí, la administración. Es muy importante. Nosotros empezamos a desarrollar un instrumento para calcular el CO2 y fue llamativo que más allá del material que elegíamos tenía muchísimo peso el transporte. Total. Entonces, dices, pongo madera, soy muy sostenible, de eso nada, ¿no? Dependiendo de dónde la traes. Si viene de América, sí, no es sostenible trabajar con madera. Efectivamente. Nos podemos engañar, ¿no? Tenía tanto peso como otras cuestiones de las que somos plenamente conscientes y, sin embargo, en ningún punto del proyecto, de las prescripciones o de los pliegos, ¿no? Pues establecen esas cuestiones que comentas. Y Pablo, tú que estás en... Bueno, yo os puedo decir lo que hemos hecho y efectivamente hay muchas cosas por hacer, pero desde el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, pues ya llevamos tiempo trabajando en la ambientalización de los pliegos, en incorporar la metodología BIM, que ya la pedimos en todas las licitaciones de proyectos, y estamos empezando con las primeras obras licitadas con BIM, tanto en el departamento como en la sociedad pública Visesa. También se trabaja la huella ecológica y la circularidad. Bueno, poco a poco, los cambios tampoco, porque aquí hay dos muy grandes convencidos a lo mío, pero los cambios también para el sector hay que primero emitir señales y que sepan para dónde va y entonces ir adaptándose. No podemos hacer los cambios de forma abrupta, ¿no? Porque va contra la libre competencia, va contra, bueno, pues contra un montón de cosas. Entonces hay que hacer una labor también de concienciación y de proselitismo, si se quiere, de ir predicando la buena nueva para que también, bueno, las empresas del sector pues vayan recibiendo las señales y vayan tomando sus medidas, ¿no? Ese trabajo lo venimos haciendo y también desde el departamento llevamos ya varias ediciones de un programa que tiene mucha tradición, que es el programa ERAICAL para innovación en la construcción, donde las dos últimas ediciones y este año también vamos a sacar la tercera dentro del plan director. Incorporamos una línea completa de industrialización donde precisamente se puede apoyar desde la Administración
esas ideas de que, bueno, de que las startups o las empresas del sector de la construcción que no se han metido en el fregado de un proyecto innovador, pues tengan un respaldo de la Administración, ¿no? Con una capacidad de ayuda de hasta 150.000 euros por proyecto, ¿no? Entonces, bueno, competitivamente, claro, no podemos dar una ayuda de 150.000 euros para cada proyecto de innovación. Se puntúa, se evalúan y se otorga a los mejores, ¿no? Pero hemos duplicado la financiación de ese programa. Otra cosa que hacemos es, pues bueno, siempre se nos dice que la Administración tiene que ser punta de lanza, y lo somos y procuramos serlo y abrir brecha, pero también manejamos dinero público y también hacemos viviendas con un fuerte carácter social. Entonces, hacemos punta de lanza y experimentos con gaseosa, porque, claro, se gobierna para todo el mundo. Y entonces, también hay que tener en cuenta que muchas veces hay que dosificar todos esos cambios, porque no solo hacemos obras para mejorar el sector de la construcción, hacemos obras sobre todo para proveer de vivienda a gente que lo necesita. Y bueno, y entonces pues hay que conciliar todas esas voluntades, ¿no? Pero intentamos avanzar y yo creo que, no sé si tenemos muy buena prensa, pero creo que el sector de la construcción en Euskadi tiene un fuerte carácter industrial y tiene una buena reputación de su calidad constructiva, yo creo, mucho más que otras comunidades autónomas. Y la Administración en esto tiene su parte de mérito, solo su parte, pero la tiene. Y yo creo que el sector, las empresas, la proximidad con la industria, eso también ha hecho que el sector esté mucho más tecnificado y sea mucho más tecnológico que en otros sitios, ¿no? Aquí en Euskadi me refiero. Ahora voy a hacer unas preguntas que están más orientadas a Pedro y a Óscar. Un poco porque entendamos mejor en relación a la construcción en madera y los sistemas industrializados en la construcción, en los que vosotros sois expertos y especialistas y tenéis una larguísima trayectoria. ¿Podríais explicarnos a grandes rasgos cuáles son vuestras debilidades y vuestras fortalezas en el marco actual? Es un poco como síntesis y voy más allá. O sea, ¿cuál sería la situación de oportunidad ideal para vosotros? O sea, digo, a modo de ejemplo, ¿no? Pues la situación ideal, antes comentabas, ¿no? Es que a la hora de valorarlo, pues que se meta los impactos y se traduzca dinero a otros impactos que no se están teniendo en cuenta, ¿no? A ese tipo de cuestiones me refiero. Por favor. Pedro. Vamos a empezar por las debilidades, ¿no? Yo creo que sé que el sector de la industrialización no tiene debilidades, lo que tiene son determinados sistemas, ¿no? Y voy a empezar por el mío. ¿Son? Determinados sistemas. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros que hemos optado por un sistema 3D, tenemos ciertas limitaciones. Por ejemplo, nosotros no queremos hacer unidades industrializadas de más de 4,5 metros de ancho. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tendríamos un transporte con escolta policial. Entonces, no tendríamos un control sobre la logística. Bueno, eso es una limitación, obviamente. Pero, sin embargo, sistemas en 2D pudieran solventar ese problema. Entonces, por eso quiero decir, el nuestro tiene muchas fortalezas, pero tiene debilidades también. Pero la construcción, los sistemas en general de la construcción industrializada, las diferentes soluciones que hay, yo creo que se pueden adaptar a cualquier proyecto. Bien, de manera óptima, ¿eh? Nosotros nos adaptamos muy bien a ciertos proyectos y otros no tanto. Y esa es una de las limitaciones, yo lo veo ahí. Fortalezas, bueno, abundando en lo que ha dicho Óscar contra el tema de la digitalización, sostenibilidad, el análisis de ciclo de vida, qué pasa al final del ciclo de vida con el edificio, el banco de materias. Bueno, hay muchas fortalezas, ¿no? Pero bueno, yo te diría que como sector, el sector no es débil, que hay soluciones industrializadas que se adaptan mejor o peor a unos proyectos u otros. Vale. Y ahora, muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, veo. Bueno, yo creo que lo ha comentado todo Pedro, ¿no? Sí que a mí me gustaría, por hacer el matiz de, debilidad igual no del sistema constructivo, la preindustrialización o lo que se quiera, sí lo que decías referido al marco actual, ¿no? Yo creo que referido al marco actual, antes hacía mención un poco al tema de la formación. Yo creo que hay que entender la obra de otra forma.
Y esto a veces cuesta, sobre todo si es una obra grande. Estamos hablando de constructoras grandes, edificios grandes. Por eso hacía la diferencia de poder hacer una obra, una unifamiliar, me da igual 2D, 3D, pasar a un edificio en altura, la concepción de la obra, el poder trabajar en un sistema preindustrializado en obra seca, me da igual madera, otros materiales, con 5 o 6 gremios trabajando a la vez, eso en otros sistemas convencionales es imposible. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Una programación, una planificación de la obra, una definición de la obra que a día de hoy, yo en la mayoría de los casos, no veo que se pueda, ¿no? Y ya, como sé que te están diciendo que acabo ya, digo, esa falta de formación y de experiencia de alguna forma. Y yo en lo nuestro diría que la fortaleza es que somos un sistema constructivo, y hablo madera y madera local, necesarios para un sector que a nivel mundial es uno de los sectores más contaminantes, 40% de los residuos, 33% de los gases de efecto invernadero los emite la construcción, estoy hablando de datos de la FAO a nivel mundial, y somos la alternativa, tanto en la preindustrialización como en materiales biobasados, la alternativa para cumplir con los protocolos que nos van a exigir. O nos ponemos las pilas ya, o si no, pues lo tendremos complicado, y cuanto más tarde, peor. Pedro, ¿querías decir algo? Sí. Me quedo con las debilidades y no he planteado el escenario ideal. Yo creo que el escenario ideal es la normativización, es decir, generar aquellas normas que nos rijan a todos por igual, porque digamos, nosotros sí que desde el sector industrial estamos certificándonos, pero la comparación no es, digamos, correcta, digamos, con el resto de soluciones. No se tiene que valorar todo ese valor añadido en toda la cadena de vida de un edificio, y también los costes en toda esa vida. Entonces, si eso ocurriera, para mí sería el escenario ideal. O cuando ocurra, o sea, que se valore de manera integral, ¿no? Con una visión mucho más amplia. Sí. Creo que se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos. Gracias.